Hola queridos hermanos, bienvenidos una vez más a este su espacio Nido de Formación. Pero antes de iniciar, si me lo permiten, quisiera compartirles a ustedes una vez más ese texto tan hermoso que leíamos en la primera parte de nuestro programa anterior sobre la introducción del catecismo. Y dice así: os exhorto, dice el apóstol San Pablo en su carta a los Efesios, en conservar la unidad del espíritu con el vínculo de la paz, un solo cuerpo y un solo espíritu, como una es la esperanza a que habéis sido llamados, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, para que no seamos ya niños llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina, a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce al error. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este bello texto, mis hermanos, es la introducción de lo que estamos hablando, de por qué es importante el catecismo de la Iglesia Católica. Está con ustedes Leonardo Barreto, de la espiritualidad de los hijos de la Madre de Dios, que no busca sino simplemente a través de esta espiritualidad ofrecerles a todos y cada uno de ustedes lo que la espiritualidad tiene, y es que aprendamos a aceptar, a vivir y a proclamar el señorío de Jesucristo. Y qué mejor manera que amándolo a través de nuestra Iglesia Católica. Bienvenidos, empecemos. Bueno, hermanitos, entonces resumiendo lo que veíamos o recordando un poquito lo que veíamos en la primera parte de la introducción, recordemos que hablábamos sobre el contexto en el cual la Iglesia se está desenvolviendo en este momento. Hablábamos de que el Papa Francisco, nuestro muy querido Papa, nos invita a reflexionar sobre el tema de la misericordia. Y a partir del 8 de diciembre del año 2015 empezamos el Jubileo de la Misericordia. Y hablábamos de algunos puntos importantes que él resaltaba en su bula papal sobre Misericordia Vultus, donde básicamente nos invita a dejarnos sorprender por el Señor. A partir de allí hacíamos una reflexión de por qué es importante la misericordia hoy en día, y de esa importancia de la misericordia nos lleva a reflexionar en un punto que todo católico debe tener muy en cuenta, y es sobre la fe, porque si no tenemos una fe bien estructurada y clara, podemos ser inmisericordes, y ya vamos a ver por qué. Hablábamos de qué era una fe madura, por qué es importante la fe madura, y explicábamos el contrario de la fe madura, que era la fe inmadura, las características de una fe inmadura, a la luz del texto de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, que era el texto que leíamos anteriormente, en el capítulo 4. Cuando tengas un momento de tiempo, te invito a que devuelvas la cinta, mires, busques en tu Biblia Efesios capítulo 4, busca ver qué versículo es, y a la luz del Espíritu lo leas y lo releas y lo medites. Y allí mirábamos las características de una fe madura y de una fe inmadura. ¿Y cuáles eran las características de la fe inmadura? 1, ¿te acuerdas? Cambia de dirección. 2, que es ignorante. Como dicen, la ignorancia es atrevida, y casi que la ignorancia se vuelve como en la base de todas las demás características. Y la tercera característica de una fe inmadura, que con esa ignorancia, por estar uno bebiendo de diferentes fuentes fuera de nuestra Iglesia Católica, pues fácilmente caemos en la arrogancia, y es ahí donde precisamente podemos ser inmisericordiosos. Por eso providencialmente el Señor nos invita a que reflexionemos sobre el tema de la misericordia. Y qué mejor manera que poder aprender a tener una fe madura a través de uno de los documentos más hermosos que nos ha dejado San Juan Pablo II, y es el Catecismo de la Iglesia Católica, que es el que vamos a empezar a compartir. Hay diferentes ediciones, esta es una, esta es otra que es también muy conocida, hay de diferentes colores. Bueno, la mía está un poco más rayada y acabadita porque encuentro muchas cosas interesantes día a día. Hay otras ediciones del catecismo que son de pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Hay diferentes tipos de ediciones, pero lo que vamos a ver a continuación es qué es el catecismo, por qué es importante el catecismo de la Iglesia Católica y cómo está dividido este hermoso documento. Así que no te pierdas, sigue anotando y deja que el Espíritu te siga hablando en tu corazón.
Bueno, entonces empezamos diciendo, ¿qué es el catecismo de la Iglesia Católica? El catecismo de la Iglesia Católica me he tomado el atrevimiento de resumirlo de la siguiente manera. Estas no son palabras mías, estas son palabras que nuestro querido San Juan Pablo II en el año 92 colocó en la introducción del catecismo, que ustedes lo pueden encontrar allí en la introducción del documento. Y he resaltado básicamente unas palabras que están allí que el Papa, nuestro querido San Juan Pablo II, nos enseña. Una, que el catecismo de la Iglesia Católica es una exposición orgánica y sistemática de los contenidos fundamentales de la fe y de la moral. He tratado de colocarlo así de esta manera para que de pronto nos quede más claro las palabras con los colores y la ubicación y de pronto lo puedas entender mejor. Exposición, estas dos palabras son bien importantes, orgánico y sistemático. Ya voy a explicar qué significa eso. De los contenidos fundamentales de qué? De la fe y de la moral, que eran los temas que estábamos hablando ahorita anteriormente en la introducción, en la primera parte de la introducción. Y además de eso, el catecismo de la Iglesia Católica contribuye, y dice inclusive nuestro querido San Juan Pablo II, que el catecismo contribuye notablemente, no coloqué esa palabra ahí, pero me parece importante, catecismo contribuye notablemente al conocimiento profundo y sistemático de la fe católica. Resalta mucho esta palabra, la fe católica. ¿Qué significa una exposición orgánica? Como su nombre lo indica, la exposición orgánica es una exposición en orden. ¿Y qué significa una exposición sistemática? Que tiene una articulación lógica. Eso es bien importante, por eso la separé. Una exposición sistemática es aquella exposición que cada tema está relacionado con el anterior y que va de menos a más. De hecho, es hermoso si uno se pone a reflexionar y si tú miras todo lo que tú tienes a tu alrededor, va de menos a más. El cuerpo mismo, nuestro cuerpo, es una composición que parte de una célula y cuando se van uniendo muchas células, pues se forma el cuerpo humano. Por eso es bonito porque la iglesia es el conglomerado de muchas células, de muchas personas que se forman como células y que debemos ser células vivas para la iglesia. Entonces es una exposición orgánica, en orden, sistemática, es decir, que debe tener una articulación lógica, como cuando tú estudias matemáticas, por ejemplo. Cuando tú empezaste a estudiar matemáticas, lo primero que te enseñan o nos enseñaron eran los números, cómo va el orden lógico de los números, un poquito de lógica para entender cómo es el orden de los números. Luego empiezan a enseñarle a uno lo que es la suma, la resta, la multiplicación, la división, factorización, integrales, derivadas, en fin, todo lo que viene de allí en adelante de la derivación de las matemáticas básicas. Pero es una explicación sistemática y lógica para poder entender lo que viene en el tema siguiente, de los contenidos fundamentales de nuestra fe. La fe, obviamente, es lo que tú y yo creemos, las verdades básicas de nuestra fe es lo que creemos, pero también la moral es lo que tú y yo vivimos. La palabra moral viene del latín moris, que significa hábito, costumbre. De hecho, de ahí viene la palabra morada. Por eso es bien importante que si la iglesia nos enseña que hay que tener una exposición orgánica y sistemática de los contenidos fundamentales de lo que creemos y de lo que vivimos, pues ahí podemos tener un mejor conocimiento profundo y sistemático de la fe que es de la iglesia, y esa es verdaderamente la fe madura. Bueno, mis hermanos, ya hablábamos qué es el catecismo, según palabras de San Juan Pablo II, que es el catecismo de la Iglesia Católica como una exposición orgánica y sistemática, acuérdate siempre de esas dos palabras, orgánica y sistemática de la fe y de la moral. Ahora vamos a explicar por qué es importante el catecismo de la Iglesia Católica. Es importante por dos cosas fundamentalmente. La primera de ellas es un instrumento que sirve como punto de referencia para
la enseñanza de la religión en dos áreas fundamentales que las puse así como resaltables. La enseñanza de la religión en las comunidades parroquiales, que la comunidad parroquial, la parroquia es comunidad de comunidades, no debe ser una isla suelta, y en otra de las comunidades más importantes, la primera comunidad, que es la familia. Eso es por eso es importante el catecismo, es decir, es un instrumento que es como la guía en cuanto a la enseñanza de religión católica, es la guía, es el faro que lleva hacia a la familia o a la comunidad parroquial a lo que la iglesia verdaderamente nos enseña. Precisamente frente a eso, San Juan Pablo II en el año 92, esto lo encuentran allí en la introducción, resalta ese tema, la familia, que curiosamente si tú y yo vemos es una de las instituciones más atacadas hoy en día en muchos frentes. Y dice San Juan Pablo II, sigue diciendo que la familia invita a que la familia tenga una copia de esa guía segura. Dice él, no coloqué esa palabra allí, pero es bien importante, de esa guía segura para la educación religiosa y la educación en la vida de la fe de la familia. Es decir, que los padres no deben confiar la educación religiosa únicamente a los profesores, o al colegio, o a la escuela donde los envíen, o muchos padres inclusive hasta se desvinculan de eso, o muchos padres inclusive la vida de la fe se la dejan solamente a la homilía que reciba su hijo cada domingo si es que va a la misa. Eso no es suficiente. Definitivamente la vida de la fe y la educación religiosa genera muchas respuestas, muchas preguntas hoy en día al joven y incluso al adulto. Preguntas que tenemos que tener claro cómo vamos a manejar y qué respuesta clara tenemos que tener. Preguntas a temas como, por ejemplo, el uso de los anticonceptivos. Eso es un tema importante que el catecismo nos ayuda a aclararlo. La unión libre. Muchos católicos se acercan a recibir la comunión y están viviendo en unión libre. La unión del mismo sexo, la igualdad de género que se ve hoy en día en muchos países, o casi que en todo el mundo, ¿no? El tema de las lesbianas, de las personas gays, de las personas bisexuales, de las personas transexuales, cómo manejar ese tema. Ojo con esto, no con odio, no con rechazo, todo lo contrario, porque eso no es lo que enseña la Iglesia Católica. La Iglesia Católica enseña a acoger, a escuchar, pero ante todo a iluminar con respeto la vida de esa persona a través de los contenidos que tú vayas recibiendo de esa formación orgánica y sistemática, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de la oración, con una ayuda de una comunidad parroquial bien formada. Esas personas que se acerquen a ti pueden encontrar una luz en su vida, y muchos de ellos, como lo he visto en muchos testimonios, han redescubierto su verdadero sentido como hombre y como mujer. Eso es muy lindo, pero hay que saberlo manejar, ante todo con respeto y con misericordia. Otro de los temas fundamentales, el aborto. Cómo manejar, cómo dar respuesta a este tema del aborto que hoy en día se está manejando y se está impulsando en muchos frentes. El tema del celibato, cuestionable por muchos católicos, ¿no? Que los religiosos o sacerdotes tienen derecho a casarse, ¿no? Pero que el celibato, el catecismo nos enseña que es para tanto los consagrados como para los casados, como lo vamos a ver también más adelante. Otro de los temas importantes que encontramos allí, la presencia real del Señor en un sacramento como lo es el de la Eucaristía o como es el de la confesión. En fin, el catecismo es un documento tan fundamental para nosotros los católicos que nos da respuestas a muchas de las cosas que hoy en día están floreciendo y que pueden estar generando confusión en muchas personas y que hace que las personas lleven a una fe inmadura, como lo que decíamos anteriormente. Entonces, por eso es importante el catecismo. Cuando tú empiezas a mirar el catecismo de la Iglesia Católica, tú vas a ir descubriendo que el catecismo maneja ayuda a dar respuesta mejor a dos tipos de preguntas. Uno, las preguntas de tipo doctrinal, ¿no? Preguntas, por ejemplo, dudas que las personas tienen sobre la presencia y la importancia de la Santísima Virgen María en la Iglesia y en nuestras vidas, o la presencia y la importancia del Señor en la vida de los sacramentos, ¿no? O por ejemplo, dogmas marianos, dogmas de fe, la ascensión,
la resurrección, en fin, todo lo que es ese tema doctrinal, el catecismo de la Iglesia Católica nos ayuda a dar respuesta de ellos. Pero el otro tipo de preguntas que se pueden generar para todo católico y que el catecismo ayuda a dar respuestas, además de las doctrinales, son las preguntas de tipo casuístico. Es decir, si yo soy mujer y he sido violada y quedo en estado de embarazo, entonces tengo derecho a abortar. Eso es de tipo casuístico. Por eso decíamos que nos ayuda es una enseñanza sistemática y orgánica en fe y en la moral, si lo recuerdas, o sea, en lo que vivimos, ¿no? Cómo vivimos, cómo son nuestras costumbres. Esos son temas muy de moral. Si yo soy padre de familia y no tengo trabajo, no tengo dinero, mi familia está pasando necesidades, ¿tengo derecho a robar? Son preguntas interesantes. O también, por ejemplo, ¿puedo matar a alguien en defensa propia? Todo ese tipo de preguntas que tú puedes tener o puedes estar viviendo o conoces de personas que se acercan a ti, si tú y yo aprendemos a amar los contenidos de la iglesia, a leer un poquitico el catecismo, tú vas a poder ser luz para otros y para ti mismo. Por eso es importante el catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, mis hermanos, en esta última parte voy a explicarlo muy brevemente porque es básicamente como resaltar los contenidos en los cuales está dividido el catecismo de la Iglesia Católica. Son 4 partes básicamente. 1, la profesión de fe. 2, la celebración del misterio cristiano. 3, la vida en Cristo. Y 4, la oración. Para eso sí voy a necesitar un poquitico de ayuda para explicar brevemente cada uno de ellos. Por ejemplo, la profesión de fe. Cuando vayamos a ver el tema de la profesión de fe, allí vamos a encontrar cosas tan importantes como cuáles son los medios racionales y naturales para conocer a Dios, cómo podemos comprender de la existencia de Dios, cómo podemos interpretar la Sagrada Escritura, ¿no? El credo de nuestra fe explica cada uno de esos artículos en los cuales podemos entender cuál es la relación con Dios, el Dios que sale a encontrarse con nosotros, el Dios que se hace el encontradizo, llamémoslo así. El credo es una forma bellísima para descubrir la presencia de Dios. Por eso vamos a desglosar cada una de las partes del credo apostólico, ¿no? Creo, ¿qué significa credo? ¿Qué significa creo en Dios? Creo, y qué significa como Dios como Padre, y qué significa el Todopoderoso, en fin, así vamos a ir poco a poco. Ya el solo entender lo que significa el credo ya es bastante, que vamos a ver allí en esta primera parte de la profesión de fe, todo lo que tiene que ver con Jesucristo, su encarnación, su condición de Dios, su condición humana, por qué descendió a los infiernos, por qué resucitó de entre los muertos, por qué subió al cielo, el Espíritu Santo como persona, cuáles son los diferentes nombres que tiene el Espíritu Santo, los diferentes símbolos también que tiene el Espíritu Santo. Allí también vamos a ver en la profesión de fe, como se va a explicar el credo, vamos a entender cuál es la ubicación de la iglesia como designio de Dios, la iglesia como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo, como templo del Espíritu Santo, ¿no? Porque es una, porque es santa, porque es católica, porque es apostólica. Vamos a hablar brevemente sobre la jerarquía dentro de la iglesia, vamos a explicar la comunión de los santos, quiénes son, cuál es nuestro llamado también a la santidad, la Santísima Virgen María, ¿no? El amor que le tenemos a ella, y como Madre de Cristo, como Madre de la Iglesia, cuál es el verdadero culto a la Santísima Virgen María, ¿no? Lo que es la idolatría, que es para Dios, y la latría, que es el culto especial sobre todos los santos a la Santísima Virgen María. El único que se adora es a nuestro Señor, a Dios. Vamos a hablar también sobre el perdón. Todo esto es en la profesión de fe, del perdón de los pecados, el poder que tiene las llaves de Cristo que se le han sido confiadas, la resurrección de la carne, la resurrección de Cristo, nuestra propia resurrección,
vamos a hablar por último también de la vida eterna, el juicio particular, el juicio universal. Ahí es cuando hablamos un poquitico de la escatología cristiana, ¿no? El cielo, el purgatorio, el infierno. Por eso es que necesitaba la ayuda, porque son muchos temas los que vamos a hablar aquí, solamente la profesión de fe, el primer tema. El segundo tema, la celebración del misterio cristiano, básicamente es cómo celebramos nuestra fe, por medio, que es precisamente por medio de la liturgia. La liturgia es la expresión de la celebración del misterio cristiano, ¿no? El Padre es la fuente y el fin mismo de la liturgia, ¿no? ¿Qué son los sacramentos? ¿Cuántos y cuáles son los sacramentos? ¿Qué son los sacramentales? Tercer punto, o tercera parte de cómo está dividido el catecismo, la vida en Cristo. Allí vamos a ver, por ejemplo, vamos a recordar lo que es la imagen de Dios, la libertad, vamos a hablar de la libertad del hombre, vamos a hablar del tema de la moral, de los actos humanos, de las pasiones, la conciencia, las virtudes humanas, las virtudes teologales, las virtudes cardinales, los dones del Espíritu Santo, el pecado. ¿Qué es el pecado? La diversidad o tipos de pecados, la gravedad, o sea, el pecado mortal, el pecado venial. Vamos a hablar del hombre y de la sociedad, ¿no? El bien común, la justicia social, el respeto. Vamos a hablar también de la gracia. ¿Qué es la gracia en sí? Como mérito. ¿Qué es la santidad? ¿Qué es la justificación? Y lo que es el mandato, lo que nos pide el Señor que hagamos. Amor a Dios, amor al prójimo. Y por último, la cuarta parte en la que se divide el catecismo es la oración cristiana. ¿Qué es la oración? Vamos a hacer un recorrido desde las Sagradas Escrituras sobre lo que es la oración. Vamos a ver lo que es una bendición, lo que es la adoración, cuáles son las formas de orar, o sea, oración de petición, oración de intercesión, oración de acción de gracias, oración de alabanza, los lugares donde se puede ofrecer la oración, expresiones de la oración, es decir, recordemos que hay oraciones vocales, hay oración de meditación, hay oración de contemplación, hay oración de alabanza, en fin. Finalmente cerramos con el Padre Nuestro, ¿no? Y vamos a ir explicando cada una de las partes del Padre Nuestro de la misma manera como se hizo con el credo. O sea, hay muchísimo contenido y la gente puede encontrar respuesta absolutamente a todo. Por eso es bien importante, es una guía segura, como lo decía San Juan Pablo II y como lo dice la Iglesia, es una guía segura para la enseñanza de la religión. El catecismo tiene toda una estructura sólida y práctica para entender lo que Dios mismo ha transmitido a su Iglesia. Es que es bellísimo cómo el Señor a través de los siglos ha dejado, y la Iglesia, a la luz del Espíritu Santo y de la tradición y de los padres de la Iglesia, deja todo tan claro. O sea, no tenemos por qué tener dudas de nada, ¿no? Cada tema se presenta de una forma que hace que la Iglesia pueda enseñarlo de una manera fácil, con un sustento bíblico, porque cuando tú ves un tema en el catecismo, lo vas a encontrar con sustentos bíblicos, lo vas a encontrar también con un sustento de la tradición de la Iglesia, vas a encontrarlo también con un sustento de los padres de la Iglesia. Es decir, no son frases sueltas, sino son frases sustentadas y sustentables, ¿no? Desde los documentos de la Iglesia, desde los padres de la Iglesia, desde la Sagrada Escritura, desde la tradición misma de la Iglesia. Entonces, el catecismo es toda una, digamos así, como una columna vertebral, ¿no?, de la enseñanza de la fe católica. Y al final encuentras también en el catecismo un índice de textos bíblicos, un índice de documentos, de libros de la Sagrada Escritura, también un índice de temas. Si tú quieres buscar, no sé, por decir algo, ¿qué es la adoración? Entonces vas allí al índice de temas y puedes buscarlas por los diferentes numerales que tiene el catecismo. Puedes encontrar el numeral o los diferentes numerales con sus páginas donde habla del tema de lo que es la adoración. Entonces toda duda se puede aclarar, es decir, no hay razón para no tener claro y no dar respuesta a nuestra fe. Esa es la verdadera fe madura. Por cierto, la verdadera fe madura es la que se está alimentando constantemente, pero también se está compartiendo. Esa es la verdadera fe madura,
la que se alimenta y la que se comparte. Entonces, así brevemente, mis hermanos, así es como está dividido el catecismo de la Iglesia Católica. Finalmente vamos a ver entonces, para cerrar, por qué se debe alimentar y por qué se debe compartir todas estas enseñanzas que el catecismo nos regala. Bueno, mis hermanos, finalmente para cerrar este tema de la introducción sobre el catecismo de la Iglesia Católica, veíamos cuáles eran las partes en las que está dividida el catecismo. Y todo eso nos lleva a pensar y a reflexionar que si tú y yo verdaderamente le dedicamos esos raticos o ese tiempo a profundizar, a conocer y a enamorarnos de lo que la Iglesia nos enseña, tú vas a ir descubriendo que verdaderamente tu fe va madurando. Y con esto quería cerrar lo que es una fe madura. O sea, la fe inmadura es la fe que se conforma con lo poco que tiene, y al conformarse con lo poco que tiene casi que corre el riesgo de ser estéril y hasta incluso de perder lo poco que tiene. Pero la fe madura, la fe de ese hombre, de esa mujer inquieto, sediento de Dios, siempre va a estar en movimiento, siempre va a ser una fe que se alimenta. Y lo más bello de eso, la fe madura lleva a que tu fe la compartas con los demás, empezando con tu familia. Por eso la característica más importante de una fe madura es que es dinámica, no se queda estática, siempre está en movimiento y siempre está saliendo a dar. Y pues definitivamente cuando una fe está en movimiento, cuando una fe es dinámica, pues uno lo lleva a hacerse ciertas preguntas que quiero compartirte para que te lleves allí a tu corazón, a tu casa o en el momento de tu descanso o de tu reflexión personal. Preguntas como: ¿con quién estás compartiendo algo de tu fe? ¿Con quién? O preguntas como: ¿has compartido tu fe con algún desconocido? ¿Alguien que no sea familiar a ti? Porque compartir la fe con las personas que tú conoces es fácil, pero ¿has tenido la oportunidad de compartir tu fe con un desconocido? ¿O has tenido la oportunidad de acercar a alguien a Cristo? ¿O has tenido la oportunidad de alimentar bien tu fe? ¿Dónde estás alimentando tu fe? ¿Cuál es la fuente para alimentar tu fe? Y por último, uno se puede preguntar, ¿verdaderamente la estoy compartiendo? Si muchas de esas preguntas son con respuestas negativas, no importa, no te desanimes. Bienvenido al club, muchos estamos aprendiendo y de eso se trata. De eso se trata Nido de Formación, de enseñarnos a redescubrir, a amar a nuestro Señor, a amar a nuestra iglesia y a pedirle al Señor la gracia de que maduremos en nuestra fe. Una verdadera fe madura es una fe que aprende a compartirse, pero también aprende a tener fundamentos claros sobre lo que cree. Es decir, es una fe como apologética, ¿no? Ya no es hora de estar que le estén a uno cuestionando los mismos argumentos de que por qué son idólatras, que por qué idolatran a la Virgen, que es que Jesucristo tuvo más hermanos, o que la Virgen tuvo más hijos, o que la Escritura es simplemente un memorial, o que Jesucristo no está presente en la Eucaristía, y bueno, y sigue. Ya no es hora de uno quedarse sin los argumentos para poder aclarar esos temas. Una fe madura tiene que llevarnos a tener respuestas ya concretas y claras de qué es lo que tú y yo verdaderamente creemos, ¿no? Entonces, finalmente, ¿cómo alimentarnos bien? ¿Cómo alimentar bien nuestra fe? ¿Cómo compartir bien nuestra fe? ¿Cómo defender bien nuestra fe? Pues precisamente en el Catecismo de la Iglesia Católica es donde podemos dar respuesta a todas estas inquietudes y aprender a hacer de nuestra fe una verdadera fe madura. Mis hermanos, los invito para que nos escriban nido de formación hmd@gmail.com, nido de formación hmd
gmail.com. Allí pueden colocar sus sugerencias, pueden hacer preguntas también, las inquietudes que tengan a Leo Barreto. Hacen sus preguntas a través de ese email y con mucho gusto se las iremos aclarando. Gracias por acompañarnos, esperamos vernos próximamente, ya metiéndonos a remar mar adentro, como decía San Juan Pablo II, en este hermoso documento que es el Catecismo de la Iglesia Católica, de la mano de la Santísima Virgen María, nuestra queridísima Madre, Maestra y Modelo. Ella es el arca de la nueva alianza, es la que siempre nos está guiando, que sea ella la que nos lleve por los caminos de Jesucristo. Digamos, Madre y Señora, tú la llena de gracias, por acción y gracias del que es, llénanos siempre de gracias, Madre. Amén, amén, amén. Dios los bendiga.